Robinho, Drende, GC. Y si agarramos jugadores un poco más actuales, tendríamos perfectamente el caso de Brahim o Endrick incluso. Y como aquí damos bienvenida al caos y somos team todo el hate que pueda caer, también podemos mencionar jugadores del Barcelona, como es el caso de Boyan, Coutinho, Ansu Fati incluso, que acaba de salir hace poco. Y en el Atlético de Madrid, porque hay que incluirlos en todo, tenemos casos como el de Joao Félix. Y todos estos jugadores tienen algo en común, pero se preguntarán viendo el título del video, ¿qué tiene que ver esto con Franco Mastantuono? Y es que Franco y estos jugadores comparten una característica particular, que les voy a ir mencionando, pero más adelante. Primero vamos a adentrarnos un poco en quién es Franco Mastantuono. Y lo voy a llamar Mastantuono porque sé que para algunos españoles es un poco fuerte el nombre de Franco y para no herir susceptibilidades, parece que ya no se puede nombrar a un jugador ni por su nombre de pila, vamos a limar las perezas y vamos a decirle Mastantuono. Mastantuono es un jugador argentino que se desempeñó y toda su vida deportiva, bueno, su corta vida deportiva, la realizó en River. Está jugando en la élite, en primera división, desde el 2024. Y aquí viene lo importante. Este chico tiene solo 18 años. Es más, tuvo que esperar hasta ser mayor de edad para firmar contrato con el Real Madrid hace poco. ¿Y por qué es importante que tenga 18 años? Porque si nos vamos a un dato clave, solo ha jugado 64 partidos aproximadamente en River, hablando obviamente de liga, de copa, de torneos, 64 partidos. Esto es todo lo que lleva en primera división y en torneos de renombre este jugador. Y esto no es malo, es entendible que un jugador a corta edad, recién cumplió los 18, tenga tan poca cantidad de partidos. Y mi crítica no es precisamente a Mastantuono ni a todos los jugadores que mencioné antes. Mi crítica va más dirigida a la prensa. Incluso a ustedes, si ustedes no se hagan, porque también han sido partícipes de este efecto que yo voy a llamar, porque recién comienza este YouTube, el efecto Mastantuono. Cada vez que salga un jugador que cumpla estas características, lo va a decir el mítico efecto Mastantuono. Que no empezó con él ni terminará con él, pero yo lo voy a usar de referencia. Y ahora sí, hablando de esa característica que dije en un principio que tenía en común los jugadores que mencioné al principio y Mastantuono, es que todos llegaron a clubes como el Real Madrid y el Barcelona con una estela y con una necesidad obligatoria de cumplir expectativas. Expectativas que no pidieron y expectativas que seguramente ni ellos mismos tienen de lo que pretenden o quieren conseguir haciendo historia en el Real Madrid o en el Barcelona o incluso en el Atlético de Madrid. Obviamente creo que este fenómeno se ve muchísimo más en el Real Madrid y el Barcelona. Porque seamos honestos, cada vez que sale un jugador que es un potencial buen jugador que puede marcar una época, una historia, una competición o un momento, desde el Madrid, desde el Barcelona, los plantan en la prensa y en Twitter y en discusiones desde múltiples ángulos como si fueran prácticamente el próximo Balón de Oro. Escuchas cosas como es el próximo Messi, es el próximo Cristiano, es el próximo Zidane, es el Messi de tal sitio, básicamente el Pelé o el Maradona reencarnados. Y a menos que ustedes o la prensa tengan una bola de cristal, creo que ninguno está en la capacidad ni en la potestad de decir a ciencia cierta en qué se va a convertir cada uno de estos jugadores. En el caso de Mastantuono, todavía tenemos tiempo, menos mal y afortunadamente, para ver cómo se va a ir desarrollando. En el caso de los demás jugadores que ya pasaron por ahí y sufrieron lo que es soportar una presión que ellos no pidieron e innecesaria, y no la presión de estar en un gran club, sino la presión de ser como o de parecerse a alguien, pues claramente los afectó. La historia puso a cada quien en su puesto y desafortunadamente creo que para muchos de esos jugadores fue perjudicial estar escuchando constantemente tener que ser obligatoriamente como alguien o parecerse a alguien. Sí que es verdad que en algún momento, sobre todo en los inicios, ¿no? cuando se empezó a que Boyan no cumplía las expectativas, unas expectativas que yo no me había creado, que me habían creado, que era la de ser el nuevo Messi. Obviamente, esas expectativas no creo que las cumpla mucha gente. Cuando entendí que esas no eran mis expectativas, sino que eran unas expectativas que se habían formado en torno a mí y supe crear mis propias expectativas, ahí entendí que no era ningún fracasado. Al contrario, era un
un gran privilegiado. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque constantemente vemos como cada jugador que entra a estos grandes equipos, especialmente, vuelvo y repito, el Real Madrid y el Barcelona, porque seguramente habrá alguna joya que haya salido de otros equipos de la liga, pero no con tanto renombre y no con tanto impacto como el que puede uno encontrar en básicamente los dos equipos que más representación en España y el mundo tienen. Estamos claros que jugadores como Messi, Cristiano, Maradona, Pelé, Zidane y bueno, una lista pareciera infinita, pero bastante contadas con manos, de jugadores que son claramente fueron a la historia por ser unos cracks, unas auténticas leyendas. Esperar que cada jugador que ficha por el Madrid o por el Barcelona se convierta en uno de ellos es matemáticamente bastante improbable. Y parece que todo lo que hace Lamine Yamal es como, bueno, salió Messi, viene Lamine Yamal, mañana otro y mañana otro. No funciona así, no estamos haciendo aquí máquinas prediseñadas y personalizadas de jugadores que tienen que ser como Messi, Cristiano, y tampoco debería ser así. Y quería hacer esta reflexión, porque en el caso de Mastantuono, que sí es cierto que ya va en el camino de pasar por este evento o estas circunstancias que él no pidió y que son necesarias, pero podemos empezar a cambiar el discurso y a disfrutar de los jugadores desde su desarrollo en los equipos. No necesariamente todo tiene que pasar de 0 a 100 porque el que está viéndolo así quisiera que ocurriera. Este jugador va a tener un desarrollo, esperemos que positivo, esperemos que bueno, y esperemos que cada cosa que haga no sea enaltecida como si fuera lo mejor que pudo ver el fútbol, pero que tampoco cada fallo que tenga sea como la destrucción y es, no sé, la peor pifia que podemos encontrar, porque no es así, va a cometer errores, va a cometer aciertos, se va a ir transformando, ojalá que sea un jugador top y ojalá tenga un rol en la liga y que esté en Real Madrid, porque estamos de acuerdo que para convertirse en una estrella mundial histórica y que marque una trascendencia en un club como el Real Madrid o como el Barcelona, no solamente es necesario tener calidad, que seguramente Mastatón no la tiene, pero esto es una pequeña parte de un todo. Necesita tener calidad, compromiso, dedicación, esfuerzo, eso de parte de él. Tradicionalmente incluye la genética, que no tenga lesiones, que tenga buenos profesionales alrededor de él, que se adapte al equipo, a la formación, que encuentre apoyo en el entrenador. Mejor dicho, un sinfín de cosas que para que engranen todas y funcionen a la perfección tienen que ocurrir y darse muchas variables. Por ejemplo, Dembélé, que para todos en el Barcelona fue lo peor, mala compra, mala venta, mal jugador, duró muchos años pudiendo demostrar ser lo que es hoy en día. Pero ¿por qué lo logró en el PSG y no lo logró en el Barcelona? Yo creo que esa es una reflexión que se tendrían que hacer los culés, y no solo los culés, sino todo el que ve la liga y todo el que expone de una manera exagerada a los jugadores tan jóvenes a un escrutinio constante de tienes que marcar 80 goles y hacer 50.000 asistencias por temporada porque si no, no vales o no llenas los zapatos de. Mastantuono ha jugado ya 2 partidos con el Real Madrid, uno de suplente por los últimos minutos y uno de titular, que fue el segundo partido que jugó el Real Madrid en Liga. Espero, la verdad es que sea mucho más un jugador que por lo menos a priori lo que se ve y transmite en el campo es que tiene personalidad. Veremos cómo se va desarrollando. Eso es lo bonito del fútbol, que se pueden ver esos cambios. Ojalá le vaya muy bien en el Real Madrid. Pero sí es cierto que en el primer partido, diría, ese tiempito de, que estuvo jugando dentro del campo, diría que tiene esa necesidad, les digo, producto de todo esto que les acabo de comentar, de creer que en 5 minutos tiene que demostrar lo que tendrá tiempo para demostrar, sobre todo con 18 años. Así que ojalá esté apoyado, esté cuidado, esté, mejor dicho, entre algodones en el Real Madrid para que pueda aislar todo lo que sale y todo lo que se comenta. Y bueno, esperemos verlo muchos años en el Real Madrid, cumpliendo obviamente objetivos tanto individuales como colectivos y desplegando lo que creo a priori se ve o se ha visto de lo poco gastado, es que es un jugador que tiene talento, pero ya hay que ver obviamente un desarrollo prolongado en el tiempo. Y nada, me despido. Un beso. Chao, chao.